Francisco, lo primero que tenemos que verificar es conectividad entre ambos dispositivos. La clase de ayer ya estuvimos revisando lo que eran las carpetas locales del servidor de base de datos que se crean dentro de Oracle XE y eran dos directorios. Uno de ellos se llama app y ese directorio era el que mantenía la configuración del servidor de base de datos y el otro directorio, el Ora Data, se guardan las bases de datos por defecto, ¿ya? Y esto, las bases de datos que vamos a crear nosotros para el usuario System se va a crear bajo este directorio. Recuerden que es una base de datos por usuario. Esa es la única restricción que tiene este motor de base de datos. Vamos a conectarnos en forma remota. De hecho, el servidor ya lo tengo iniciado. Ayer levantamos los servicios en forma automática. Por lo tanto, no deberíamos tener grandes problemas para configurar. Ya. Oracle, en forma local, tiene también una terminal o una consola para hacer consulta. ¿Ya? Entonces también tiene una command line, una shell. Está dentro de la propia carpeta de Oracle que se crea, ¿cierto? Y ahí aparece como ejecutar command line. Y uno ya está dentro del servidor, pero está trabajando con un usuario, es el usuario sys. ¿Ya? El usuario sys, para el único uso que le vamos a dar va a ser cuando estemos dentro del servidor o cuando estemos trabajando por línea de comando. Claro, pero dentro de la máquina, no remota, por un tema de seguridad, ¿cierto? No es recomendado usar un sub en administración para conexión remota. Ni usuario ni Postgres en el caso de Postgres, ni ROT en el caso de MySQL, ni SA. No es recomendable para nada. Recuerden que los protocolos, por muchos niveles de encriptación que tengan, siempre hay otro protocolo para hacer la desencriptación. Entonces, no es recomendado transmitir datos o transferir datos o con cuentas de super privilegio. Ya. Siempre es bueno crear un usuario. Entonces, el usuario sys es con el que iniciamos sesión dentro de esta máquina, ¿ya? Donde estamos nosotros. Entonces, ahí nosotros podríamos ocupar los comandos que se ocupan en MySQL, como show database, punto y coma, use. Son lo mismo, porque es un SQL nativo, ¿cierto? Entonces, para que ya interpretemos que hay una consola para trabajar. Con quit yo salgo a la consola. Ahora nos interesa a nosotros trabajar en forma remota, en la realidad. Como en la clase anterior creamos un usuario, ya podríamos conectarnos vía web. ¿Ya? ¿Cómo era la conexión, si se recuerdan? Puerto 8080/Apex. Esa es la ruta de conexión remota. ¿Ya? Es la dirección IP, el puerto 8080 y /Apex, el directorio Apex. Ya, entonces ahí ya estamos iniciando sesión. ¿Cómo podríamos trabajar nosotros? Porque a mí con las dos máquinas me colapsan. Me pega y no me abre la otra máquina. Un cliente, pues. Solamente con un cliente nomás, pero. Ahí tendrían que, para hacerlo, tendrían que conectarse A no ser que. adaptador puente. A no ser que pueda probar con el amigo mío. Es que ojo, si están en red interna no puedes conectarte a las máquinas que están adentro. No puedes. Tendrías que cambiar el adaptador puente. Entonces, repasando, chicos, tienen que conectarse vía remota de un cliente por la dirección IP y el puerto 80. De hecho, los puertos los abrimos en la configuración del día de ayer. Fueron 3 puertos a abrir. 8080, 1521, 2030. Son 3 puertos, ¿ya? Y deberíamos iniciar sesión con el usuario creado remotamente, ¿ya? Entrar a nuestro servidor Oracle. Si inicié sesión con el usuario que cree, que en mi caso se llama Errorellana, la base de datos, ¿cómo se va a llamar? Con el mismo nombre del usuario que inicié sesión. Por lo tanto, lo que yo voy a crear acá, los objetos que voy a crear, no son base de datos. Puedo crear cualquier cosa menos base de datos. Puedo crear tablas. Es una por usuario. Yo voy a crear tablas dentro de esta base de datos, que tiene el mismo nombre de mi usuario.
Puedo crear procedimientos almacenados, puedo crear vistas y puedo crear aplicaciones, que es lo que queremos lograr como objetivo final, que yo pueda hacer una aplicación propia en Oracle, porque Oracle tiene su propio compilador de código. Por lo tanto, no necesita software para desarrollar. Yo en el mismo motor de base de datos puedo hacer una base de datos que ya está, crear tabla y crear una aplicación con una interfaz. Van a ver la facilidad con que se puede hacer. Entonces, ya puedo entrar acá vía web. Ahora debo entrar con algún tipo de aplicativo. Para eso, ¿cierto? Había una carpeta que se llama SQL Developer. ¿Ya? Esa carpeta que se llama SQL Developer, que está descomprimida, deben tenerla en la raíz del disco C del equipo cliente. La corto y la muevo a la raíz del disco C, la SQL Developer descomprimida. ¿Ya? Y adentro de esa carpeta van a estar descomprimidos los archivos que están programados algunos en Java, otros en C, ¿ya? Y hay que hacer un acceso directo a un archivo que se llama SQL Developer. Se crea un acceso directo en el escritorio. Creamos un acceso directo en este caso al archivo que se llama SQL Developer. Y lo voy a ejecutar, ese acceso directo. Ese acceso directo levanta la aplicación de conexión remota hacia el servidor de base de datos. Entonces tenemos dos formas para conectarnos. Nos podemos conectar vía web, ¿cierto? Interfaz web, y también desde el cliente con una aplicación. La diferencia de conectarnos vía web es que lo podemos hacer de cualquier cliente que no tenga instalado nada. Pues. Necesita tener un navegador, nada más que eso. En cambio, el aplicativo tiene que estar instalado, ¿cierto? Los archivos en el equipo del cliente. ¿Ya? Esas son las dos condiciones. Levanto el aplicativo SQL Developer, doble clic, vamos a ver cómo funciona. ¿Cierto? Y levanta esta herramienta que es desarrollada también por Oracle. Para los que quieren tener todas estas herramientas de Oracle, hay que crearse una cuenta en oracle.com, ¿cierto? Y tiene acceso a todas estas herramientas libres que entrega Oracle para los desarrolladores o para los DBA. Incluyendo VirtualBox, ¿cierto? Que también es una herramienta de Oracle. O sea, yo puedo obtener el SQL Developer, puedo obtener también, por ejemplo, Oracle 10G, VirtualBox otro. Yo tengo unas conexiones ya hechas de ejemplo y lo que voy a hacer es eliminarlas para hacer una de cero. ¿Ya? Entonces tengo unas conexiones que ya están hechas en el programa, las voy a eliminar, suprimir, para que aprendamos a hacer una conexión de cero hacia un servidor Oracle desde un cliente. Les digo, configuremos mediante vía web, mientras se descarga el SDK que les pueda faltar para instalar. Igual acá nosotros podemos hacer cosas, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a ver dentro de esta administración vía web, que es más general, más genérica, de hecho porque me permite de distintos clientes conectarme, es ver lo siguiente. Entrar a la pestaña de administración, ¿cierto? Y ver los usuarios que tenemos creados en sistema, en gestionar usuarios. Gestionar usuarios. ¿Ya? Por lo tanto, el único usuario que me va a mostrar va a ser el usuario con quien inicie sesión. Para nosotros el usuario SIS es oculto, porque es un usuario de sistema, ¿cierto? No se ve. Es un usuario invitado. Pero está, ¿en qué modo? ¿Por qué tiene ese candado? Porque está en modo vencido o bloqueado, o está deshabilitado. Lo bueno de Oracle es que uno cuando va creando cuentas, las cuentas, por ejemplo, no es necesario que las borre. Por ejemplo, las puede poner bloqueadas. Porque recuerden, si yo borro una cuenta, tiene una base de datos asociada. Entonces voy a tener un problema. Borro una base de datos y borro el usuario al mismo tiempo. Entonces, si yo creo un usuario, no lo borro, sino simplemente lo desbloqueo. ¿Ya? Eso es lo que se hace. A ver si recordamos hacer otro usuario. Creemos un segundo usuario. ¿Cómo sería? Usuario base de datos, crear nuevo usuario. ¿Ya? Crear usuario. Creemos un segundo usuario. A ver si se recuerdan. Ahí se le Sea el nombre, la contraseña la contraseña. y bajar y se le da los permisos.
¿Ya? La idea es que probemos. Ya podría tener yo 2 usuarios y 2 bases de datos con esto. Un usuario y una base de datos distinta. Claro. Entonces ahí me explica, todos los objetos de la base de datos son propiedad del usuario de la base de datos. Por lo tanto, él es dueño de las tablas, de los procedimientos almacenados y todo lo que contenga esa base de datos. ¿Ya? Y DBA, se le dan la propiedad. ¿Ya? Entonces, estado desbloqueado, se le da los permisos de DBA y además de ello le otorgo todos los privilegios específicos, porque en este caso quiero activar todos los permisos, pero yo podría empezar a jugar con los permisos. Aquí el crear usuarios se llama crear roles. En Windows se llamaba inicios de sesión, ¿se acuerdan? Sí. Crear inicios de sesión. No le decía crear usuario, crear inicios de sesión. En MySQL era más explícito, crear usuarios. ¿Ya? Y acá se llaman roles. O sea, cuando le digo crear un usuario es crear un rol. Si este usuario tiene ese permiso, puede crear a otro usuario. Y los otros permisos son permisos públicos de consulta o de crear procedimiento almacenado. Ahí le damos crear y tendríamos un segundo usuario creado. ¿Sí? Y pueden probarlo si funciona. Cierran sesión, inician con el usuario nuevo. Se desconectan y prueban. Y prueban si funciona. ¿Cierto? Y puede entrar. Entonces tenemos en realidad 2 usuarios creados remotamente y un usuario interno que es el usuario sys. Acostúmbrense a crear usuarios y cada uno que tenga distintos privilegios. Yo no a todos los usuarios les voy a dar permiso de DBA, sino que uno quiero que solamente haga consulta, otro quiero que solamente haga las vistas. Yo voy dándole permisos especiales. ¿Ya? La cantidad de usuarios que podemos crear es limitada. Ilimitado. Siempre y cuando sea una base de datos por usuario, que es el requisito. En la versión de pago hay cualquier cantidad de base de datos por usuario. Claro. Ya. Todo esto que está quedando documentado es parte de la configuración que van a hacer después para la evaluación siguiente, de configurar un servidor Oracle, crear una base de datos en Oracle, hacer las conexiones remotas y todo lo que venga de por medio. ¿Ya? Ya aprendimos a crear un usuario, sabemos gestionar el usuario. Lo que vamos a ver ahora es cómo yo creo tablas dentro de una base de datos de Oracle. ¿Ya? En este caso la base de datos se va a llamar Errorellana, que es el nombre que yo tengo de usuario. Entonces su base de datos también va a tener el mismo nombre de su cuenta. ¿Y dónde se crean las tablas o los elementos? En el explorador de objetos. Explorador de objetos. Entonces en el explorador de objetos lo que vamos a crear es una tabla. Vamos a hacer una tabla de ejemplo bien sencilla con las siguientes características. La vamos a crear en el asistente de Oracle. Vamos a crear una tabla que se llame usuarios y esta tabla tenga un par de campos que entre ellos va a ser un usu root, usu-nombre, usu-apellido. Ya, 3 campos. Una tabla bien sencilla. Primary key, usu root. Ya, una tabla dentro de mi base de datos con mi nombre. ¿Ya? Bien sencillo. Para empezar a practicar, ¿cierto? Entonces yo me voy al explorador de objetos y me voy a crear tablas. Incluso, ¿qué aparece más que puedo crear? Dice vistas, tablas, índices, ¿cierto? Packets. Los packets son para crear aplicaciones. ¿Ya? Entonces lo que voy a crear ahora es una tabla. Tabla. En Oracle tiene una particularidad que yo todos los campos o nombres de tablas que los declare, por ejemplo, en minúscula, me los transforma a mayúscula. Me asegura de estandarizar todo. Por eso si usted se acostumbra a escribir todo en minúscula, aquí le mantiene el formato. Ya que a veces yo me he fijado que escribe un campo con mayúscula, la segunda letra con minúscula. No, acostúmbrese todo a minúscula. El mismo motor de base de datos le transforma todo después. ¿Ya? Entonces, este explorador de objetos me va a permitir crear una tabla en vista de diseño, pero bajo fondo me va creando el código. Código SQL, el código de tipo DLL, ¿cierto? El código de estructura. ¿Cierto? Lenguaje de estructura, no el DML que es de consulta. Vamos a crear la tabla. Nombre tabla, usuarios. ¿Ya?
Y luego vamos a definir los campos. Los nombres de columna van a ser los campos. Vamos a tener uso root, uso nombre, uso apellido, con su respectivo guión bajo. Uso root, uso nombre, uso guión bajo apellido. Y en la derecha están los tipos de campo que podríamos tener. Ahí aparecen varchar, number, date u otro. En este caso, como va a ser el uso root, va a ser un valor alfanumérico, el que vamos a elegir va a ser varchar, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Hay un varchar 2 y hay otro que se llama nvarchar. El varchar por defecto es definido con largo. En cambio, el nvarchar es infinito. Infinito. Entonces, Pero ¿eso va ocupando más memoria a medida que se va usando el carácter? ¿O reserva un espacio en memoria? reserva espacio inmediatamente. Por eso es importante que cuando usted define los campos, se va el largo del campo. Aquí yo, por ejemplo, le dejaría un largo 12 para el root inmediatamente, porque si no, va a leer un campo de 4.000 caracteres que estén restantes. ¿Ya? Claro, por defecto 4.000. 4.000. Si elijo nvarchar, infinito. Esa es la diferencia que tienen estos motores de base de datos que soportan una cantidad gigante de almacenamiento. ¿Para qué sirve el campo blob? ¿Se acuerdan de eso que les comenté? ¿Qué guardo con el campo blob? Guardo archivos de imágenes. Puedo guardar fotografías. ¿Ya? Están también los flotantes y los double, que son números, ¿cierto? Con potencia o números como decimal. ¿Ya? En este caso, varchar, el nombre también va a ser un varchar y el apellido también lo voy a dejar como varchar. Puede ser también un char, ¿cierto? U otro. El char es solamente un caracteres. En cambio, el varchar soporta número y letra. ¿Ya? Y por ejemplo, el nombre lo voy a dejar 15 y el apellido 15. Y el usurroot nombre. O sea, usurroot 12, perdón. Y me pide si quieres que sea null o no null. ¿Ya? ¿Qué es no nulo? Es exigido. ¿Qué es null? Que puede ir vacío. ¿Cuál es el único que va no null? La primary key. ¿Ya? De hecho, cuando la declaremos como primary key, automáticamente le da esa propiedad. Yo ahora los puedo dejar así en este momento, como no null. ¿Ya? Si me faltan campos, mi tabla le puedo agregar, ahí dice, más columnas, para ir haciéndola de una vez. Incluso puedo cambiar el orden si me equivoqué en cuál quiero que sea el primer lugar. Mover columnas, los posiciono. ¿Ya? Ahí los cambio, por ejemplo, los invierto. ¿Sí? Entonces tenemos nombre de la tabla, que va a pertenecer a la base de datos que tiene el nombre del usuario, y damos a crear. Siguiente. En la izquierda va apareciendo el avance que llevamos. ¿Qué viene ahora? La primary key. Ya. Los tipos de primary key que me genera Oracle son de acuerdo al tipo de campo que tengo. Por ejemplo, yo puedo elegir sin clave primaria. Puedo elegir rellenado a partir de nueva secuencia. ¿Qué es lo que hace el rellenado a partir de nueva secuencia? Es el auto incrementable. ¿Cierto? Que se vaya autocompletando la primary key. Cuando yo quiero declarar el campo, en este caso root quiero escribirlo, ¿cuál debería ser entonces? Sin rellenar. Los autonuméricos son rellenados a partir de nuevas secuencias o secuencias existentes. En cambio, el sin rellenar hace que yo aclare cuál es la clave primaria. Entonces, inmediatamente cuando pincho sin rellenar, abajo aparece el campo elegir. Ah, yo quiero que primary key sea usuread. Y ahí me dice clave primaria compuesta. ¿Qué es lo que hace la clave primaria compuesta? El otro día lo conversamos también. Por ejemplo, un root y la matrícula. Claro, si quiero tener un campo que también sea secundario a la clave primaria. Por ejemplo, root y matrícula. Los dos campos podrían servir como primary key en algún momento. Claro, lo puedo dejar en blanco o podría elegir un campo adicional. ¿Cuál tiene más prioridad entre nombre y apellido? ¿Cuál es más importante? El apellido podría dejar. Eso queda decisión personal. Pero también me pide elegir una clave primaria y una clave compuesta. Clave compuesta es cuando dos campos forman una clave primaria, ¿cierto? Entre dos. ¿Ya? Elegimos en este caso, sin rellenar, usurroot. Viene haciendo como una explicación.
Claro, al lado te va diciendo qué es lo que hace cada estructura. ¿Ya? Explica qué es lo que hace la clave primaria. ¿Ya? ¿Qué vendría ahora? Siguiente. Siguiente. Ojo, así entonces, recuerden esto. Si yo declaro un autoincrementable, elijo rellenado a partir de secuencia. Aquí no hubiera funcionado, porque no es el número primary key, es un varchar, no es un numérico. ¿Ya? Solamente el autoincrementable funciona con numéricos. Siguiente. ¿Qué viene ahora? ¿Clave ajena o clave foránea? En este caso, no tenemos clave ajena porque tenemos ¿cuántas tablas? Una sola, pues no tenemos ninguna relación con otra tabla. Si hubiésemos tenido una tabla de referencia, me aparece en el listado para elegirla y asociar los campos. Ahí me diría, ¿cuál columna de acá se relaciona con la otra columna de acá? ¿Ya? Ahí se hacen las relaciones. Entonces me aparecería la tabla que está relacionada y decir que este campo de acá lo arrastro al otro lado para que haga la relación. En este caso no tengo nada porque tengo una sola tabla, ¿cierto? ¿Cuál es la primera tabla que hay que crear siempre? Las tablas principales, las maestras. Y después las transaccionales o las que tengan relación con otras. Aquí está la función, jóvenes, que me permite definir cómo sea la restricción. Si permitir supresión es cascada. ¿Se acuerdan de eso? Que si yo borro este campo acá, también se elimine en la relación que está acá. Eso sería supresión en cascada. Pero si yo no aplico esa funcionalidad, lo dejo no permitir supresión. Eso es para evitar borrar una clave principal que está relacionada como clave primaria en otra tabla. Para evitar la desintegración de la tabla. Exacto, si no pierdo la integridad referencial. Ahí está explícitamente explicada. Y en el caso que hubiesen tablas referenciales, ahí aparecería el listado. ¿Sí? Para hacer, ¿cierto?, el orden. ¿Ya? Incluso me da una explicación de qué es lo que va haciendo cada una de las tablas. Agregar. Le doy a agregar. Perdón, y me dice que se agrega como clave primaria, pero no existen claves foráneas. ¿Está bien o no? Está bien, po. Está bien, es solamente una advertencia. Porque recuerden que no tenemos foreign key. Es una sola tabla. Y luego, siguiente. Ya. Luego de haber pasado por creación de los campos, la clave primaria, la clave foránea o ajena, en el caso que estuviese, empezamos a ver las restricciones de la tabla y tiene que ver con respecto a si yo quiero tener restricciones de cardinalidad. ¿Ya? Si yo quiero borrar un elemento que esté en otro lado, en este caso no tenemos ningún tipo. Entonces lo que hacemos es terminar. Y luego de terminar, va a especificar cómo se llama la base de datos. ¿Qué significa un esquema? Es una base de datos. Un esquema es un conjunto de elementos que forman la base de datos. Es la base de datos, más los usuarios, ¿cierto? Más las tablas, más los procedimientos almacenados. Por lo tanto, si estamos hablando de esquema, también estamos hablando de base de datos. Base de datos tiene el nombre del usuario y el nombre de la tabla, el nombre que creamos nosotros. Por lo tanto, todas las tablas se van a crear dentro de esa base de datos. Abajo, en la pestaña SQL, me va explicando el código que se está creando. Va saliendo, ¿cierto? Ahí igual que Ya. ¿Qué procedimiento viene después? Crear. Crear. Entonces, ahora ya está la tabla y están los valores de la tabla en la cual nosotros podríamos insertar registro para poder hacer una consulta y ver cómo se ejecuta. ¿Sí? La puedo rellenar desde acá. Incluso están separados por categoría todos los elementos que contiene un esquema. Podrían ser índices, secuencias, procedimientos u otros, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es llenar unos registros a esta tabla. Unos valores, po. Unos 3 usuarios vamos a registrar. ¿Dónde lo haríamos? En datos, insertar filas. Datos, insertar filas. De ahí creamos 3 usuarios. Sí, 3 usuarios de ejemplo.
Ahí usted inventa los usuarios. ¿Ya? Crea un usuario. Crea un segundo usuario. Crea un tercer usuario. ¿Ya? Ahí creé 3 usuarios de ejemplo. ¿Ya? 3 usuarios. Ya. Vamos ahora a ver cómo sería una consulta de esto. ¿Cierto? Porque tenemos ya una tabla dentro de nuestra base de datos y tiene 3 registros. Veamos dónde serían las consultas para este ejercicio. Voy a dónde? Acá a SQL. ¿Cierto? Recuerden, en administración creamos usuarios, elementos del motor de base de datos. En creador de objetos creamos las tablas, los procedimientos u otros, ¿cierto? Y en SQL, consulta. Tengo 2 formas de hacerla. Una es con un generador de consulta, que es una herramienta gráfica, y la otra a comando SQL. ¿Cierto? Me da las opciones. Nosotros vamos a hacerlo a comando. Introducir comando. Entonces, recuerden, ya estamos dentro de la base de datos y podemos llamar consulta a las tablas que creamos. ¿Cómo sería una consulta para mostrar todos los usuarios? Select asterisco from usuario, punto y coma. Veamos si se compila. Select asterisco from usuario, que así se llama la tabla, punto y coma. Y luego ejecutar. ¿Y se compila o no se compila? Se compila abajo. Está funcionando el editor SQL. ¿Ya? Lo bueno de esto es que el Oracle tiene varias herramientas adicionales para mostrar el resultado de las consultas o la manipulación de datos. Me dice que se demoró 0,6 segundos la consulta desde el cliente al servidor, ¿cierto? 0,06 segundos. Casi nada. Ya. En la explicación me dice qué es lo que hace la consulta, ¿cierto? Y hay una pestaña que me gusta a mí bastante, que es esta, el historial. Va quedando un historial de todas las consultas SQL que usted va haciendo. Y el tiempo que se hizo. Entonces, si hice una consulta, hago otra y quiero volver a acordarme cuál fue la que hice, me la guarda en un historial en memoria caché. Claro, no tengo que copiar en un blog de notas, pegar la consulta, ya las tengo guardadas. Sean buenas o malas, igual las guarda. Un historial. Ya, por ejemplo, quiero hacer ahora una consulta que me muestre los nombres de los usuarios solamente. Sería select usu-nombre from usuario. Y ejecuto. Ya. Ahí me trae los nombres de los 3 registros que teníamos hechos en un momento. 0 segundos. ¿Ya? Y más abajo, en el historial, me aparecen las consultas previas que estaba haciendo. Siempre mostrándome la última consulta realizada. Incluso en una consulta me equivoqué porque en el campo le puse con N y el nombre era con M. Igual me la guardó. Igual la guardo. La equivocada o las correctas igual las guarda. Entonces tengo un historial de consulta y con tiempo de ejecución que se hicieron. ¿Ya? Entonces funciona bien, bastante bien el Oracle. Bastante bien. El desafío que quiero que hagan es el siguiente. Yo voy a dejar hecha la conexión y la idea es que ustedes también la hagan, porque aquí estamos trabajando vía web, ¿cierto? Hicimos una tabla dentro de una base de datos. Ahora deberían hacer algo como lo que voy a generar ahora y que también va a quedar grabado en el video, es crear una conexión desde el SQL Developer, ¿cierto? Ahí yo minimicé la ventana, estoy trabajando remotamente y acá voy a crear una conexión para trabajar también en el motor de base de datos. Entonces aquí sería una
nueva conexión, en mi caso, la idea es que lo registren, si no lo pueden hacer ahora, lo hagan después, pero lo dejen hecho por lo menos hoy día. Nueva conexión, le doy un nombre a la conexión. Yo prefiero que los nombres de las conexiones tengan el mismo nombre del usuario o de la base de datos que se van a conectar. Así yo la identifico una con el otro. ¿Ya? Nombre de conexión, la vamos a dar por ejemplo, ejemplo 1. Así de simple. Ejemplo 1. El usuario es con el que estoy trabajando en la base de datos, la contraseña también. ¿Qué viene aquí en nombre del host? ¿Qué aplico ahí? Es la dirección IP del servidor. El nombre del host es el IP del servidor. Ahí está el puerto 1521 y luego pruebo conexión. Probar. Y vea que pasa correctamente, ya que bajamos los cortafuegos hace un rato atrás o en la clase de ayer, ¿cierto? Pasa. Probé la conexión. Cuando yo tengo lista la conexión, le digo conectar y que guarde los parámetros de conexión. Y ahí, mire lo que pasa acá, Elvi. Tengo la conexión que le di por nombre ejemplo desde el cliente. Y la voy a expandir. ¿Qué es lo que trae? Entonces, ¿qué es lo que trae? Me conecté con el usuario y trae la tabla que hicimos del usuario de esa base de datos. Ahí está, po. Y aquí, como en la interfaz web pude hacer consulta, insertar registro y hacer algún tipo de proceso, acá también lo puedo ejecutar. Incluso puedo generar una consulta desde acá. Select asterisco from usuarios. Y ejecuto la consulta. Y también me trae el resultado de acá. O sea, puedo usarlo de la interfaz web o puedo usarlo también de la aplicación. Y ahí salen los colores. Claro. Claro. Ahí las marca con un color distinto a las palabras reservadas. SQL Developer. Lo bueno de esta herramienta, jóvenes, lo bueno de esta herramienta es que me permite hacer muchas cosas a diferencia de la interfaz web. Por ejemplo, podría hacer modelar una base de datos para Oracle desde aquí. Aquí la hago y la hago en el servidor directamente. Ese también me genera el código, también puedo tener acceso al código de... Y también me genera el código fuente de la base de datos. Yo la hago en vista de diseño, me genera el código de Oracle y lo mando al servidor. ¿Cierto? Entonces tiene un generador o data modeler. ¿Ya? Y puedo hacer lo siguiente, mira. Exportación de base de datos. Una vez que la tengo lista acá, la envío a la conexión que hice y la envío con todo. La genero en el programa y la mando lista a mi servidor. ¿Ya? Entonces, puede hacer este tipo de funciones. Esto, sí, po. Está hecho en Java. Esto hecho en Java. Esta herramienta está hecha en Java. Es la herramienta, ¿cierto?, para administrar y aparte diseñar y hacer consulta en un servidor Oracle. Esta es la herramienta oficial en realidad. Si bien esta interfaz nos sirve porque permite administrar, hacer cosas, pero no es tan avanzada como esta. Claro, esta es una versión más liviana de administración, una versión light, ¿cierto? En cambio esta es la versión que se necesita para administrar realmente el motor de base de datos. Miren lo que puedo hacer en la tabla directamente. Todas las funciones en la tabla.
truncate, ¿cierto? Los delete, los copiar por columnas también. Un truncar, pues mira. Si este usuario tiene el privilegio de hacer un truncate, yo puedo hacer un truncate de la tabla usuario. Ya. Y el comando, ahí me explica. Truncate table, usuario de la tabla errorillana. Drop storage, borrar almacenamiento, eliminar almacenamiento. Ya. Y quedó vacía, se truncó. Y ahora si quedamos con herramientas del Internet Explorer y actualizamos, tendría que ser. Claro, si yo hago cambio acá, también deberían verse reflejados en la otra herramienta. Mira, esto es lo que me decías tú. Ahí está el código, po, de cómo lo hice. Sí, porque yo me acuerdo que en el SQL Server no se puede hacer eso. Acá sí, po. Mira. Está todo el código de la tabla. Por eso dice un DLL. Ahí está, el DLL. Entonces pinché la tabla y veo el DLL de la tabla. Y le puedo hacer los comentarios, agregarlo acá y van a aparecer también después reflejados. O sea, es más o menos para que vean la potencialidad que tenemos con esta herramienta para trabajar. No tengo datos, está vacía. ¿Va a valer la pena la plata que se paga? Claro. Hay la herramienta de edición, la de diseño de base de datos, de consulta digital. Voy a buscar una consulta guardada, ser asterisco for un usuario. La voy a ejecutar. ¿Y por qué está vacía? Porque le hice un truncate desde la otra herramienta. Y la otra como el diseñador de la base de datos, o sea, de la consulta, perdón, de esa. Cuando hacemos la consulta en diseño. Déjame refrescar. Bueno, aquí no me resulta la consulta porque no tengo ningún registro. Debería primero empezar a llenar con datos. Aplicar datos a la tabla. Aquí estoy haciendo la vista de diseño de la tabla. En model. Los campos y me declara cuál es la primary key. Y la clave secundaria, que es la misma. Y por ahí podría tomar las tablas y empezar a hacer las relaciones desde aquí mismo, con el modelador. Si alguien tiene convenio con Oracle, ¿no es certificación ahora? Está el material de estudio, yo lo tengo acá, para que se certifiquen. Es que no solamente con Oracle, sino que con Java, por ejemplo. O sea, son varias áreas que abarca. No solamente el área de las bases de datos. Sí, porque certificarse de Java y Oracle, de la base de datos en Oracle, Claro, y pregúntenle al profe Pancho. El profe Pancho certificado en Java. Él les puede dar más. ¿No lo vi? No, está trabajando este semestre. No. Ahí le pueden preguntar más de la certificación de Java. Él tiene más experiencia en ese lado. Él es ahora que es Java Developer, la certificación. Ahí le explica más o menos que hay varias líneas de desarrollo, de base de datos. Y es la Academia Oracle que tiene también. Como la Academia Cisco existe la Academia Oracle. Él les puede explicar más o menos de qué trata. Pero en realidad estas son las herramientas que se ocupan también. Si quieren el material yo lo tengo, lo tengo el de la certificación si lo quieren estudiar. ¿Cierto? Cierro la conexión. Y debería cargar la conexión que dejé hecha. Ahí está. Entonces ya dejé la conexión hecha. Recuerden que ahora, como tienen una conexión hecha en este programa, siempre se levanta el servidor primero y luego el programa. Si yo levanto el programa y no encuentro el servidor, ¿qué va a pasar? No se conecta.
¿No se establece la conexión? se va a pegar también, porque va a tratar de buscar una conexión inexistente. Así que ojo con eso. Ahí está la tabla usuarios que hicimos la conexión hace un rato atrás. ¿Ya? Así que hasta yo voy a dejar el video para que avancen, ¿ya? Siempre desconéctense. Cuando dejen de usar, desconecten. Si yo cierro la pestaña, queda la sesión abierta. Y está ocupando ancho de banda en la conexión hacia el servidor. Que queda en segundo plano. Y hay puertos abiertos también.